¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Segunda etapa ya de este Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, el antiguo Dauphiné, con una etapa muy cambiante en la jornada de hoy, porque como pueden ver ahora no llueve, el suelo está mojado, pero es que hace un momento sí que llovía, ha hecho sol, ahora no llueve, pero el suelo sigue mojado, es decir que hay algunas nubes por ahí que están incomodando un poco la marcha de los corredores en el transcurso de esta larguísima etapa, 234 kilómetros desde el año 2003 en el Dauphiné o en el Tour de Auvergne. No se hacía una etapa tan larga. En el año 2003 hubo una etapa entre Bienne y Morzine, una etapa dura además, con 237 kilómetros de recorrido, distancias que empiezan a ser muy poco habituales en el mundo del ciclismo actualmente. Bien, pues como pueden ver, Education First, que lleva ya liderando el pelotón pues prácticamente desde que se ha hecho la fuga. Ahora enseguida cuando nos la muestren se los presentaremos. Un Education First que si hubiéramos comenzado hace nada, 20 o 25 minutos, tenía 6 minutos la fuga. Se han puesto a tirar como locos, la verdad es que han perdido ya a McAllister, que ha cedido por detrás después de haber hecho un trabajazo durante 20 o 25 kilómetros durísimo. Y vemos que en estos momentos, aunque ya tienen la situación de carrera controlada, porque el mejor clasificado de la fuga es Clement Bras, que está a 5 minutos y 35 segundos, mientras estamos viendo ahí a Godón, que hace un rato hemos visto que llamaba a la radio y estaba ahí un poco como peleándose consigo mismo, pero da la sensación de que está cediendo ya. Estaba cerquita de la cola del pelotón, pero no debe acabar de encontrarse demasiado bien. Corredor que viene también de un buen parón después de la primavera. Ha hecho también su concentración en altura y en principio era de esos corredores que tenía opción de estar en el Tour, ni muchísimo menos lo tiene garantizado, porque la verdad es que tiene bastantes y buenos corredores entre los que escoger también el equipo Ineos, el equipo Net Company, pero ayer ya cedió, quizá más normal, la etapa era más dura, pero hoy la verdad es que yo pensaba que podía llegar más lejos. Y ahí están viendo, ¿no? La diferencia, como decíamos, ahora 4,5, 5,35, el mejor clasificado de la fuga. En principio ya tienen, yo creo que lo que ellos buscaban, porque Boden evidentemente no puede aspirar el maillot amarillo a ganar esta carrera, pero vemos que siguen marcando un buen ritmo y veremos, ¿no? Si yo creo que con 57 kilómetros, para mí las opciones de la victoria en la fuga son grandes, porque son 10 corredores los que marchan por delante, pero vemos que les han pegado un buen mordisco en estos kilómetros y habrá que ver, pues eso, ¿no? Si a partir de ahora ya se dedican más a mantener la distancia o reducirla un poquito más, recordando también que quedan 2 puertos, hoy es una etapa de 5 puertos, quedan 2 puertos, aún la Côte de Baranx y la de San Vidal, que se encuentra aproximadamente a unos 12 kilómetros para el final de la etapa. Bueno, como tardan mucho, vamos a presentar a la fuga con Anton Scharmik, Raúl García Pierna, el madrileño de Movistar, Vlad Van Mechelen, Baptiste Weistrofer, no podía faltar también el belga del equipo, el holandés, perdón, del equipo Lotto, Jordan Jegat, que ayer ya vimos también que perdió mucho tiempo en la fuga, Alex Díaz, que repite también presencia en la fuga, el corredor del equipo Caja Rural, Nadat Reisberg de NSN, Benjamin Thomas, el corredor del equipo Cofidis, Clement Bras, el citado del equipo Groupama, y Renard Aken, el corredor francés del equipo Picnic. Y ya que estamos viendo también ahí a Paul Sexas, ayer cuando llegó a la meta he visto unas imágenes que se entró muy rápido al bus sin esperar prácticamente nada y bueno, ya hemos visto que tiene un corredor con problemas intestinales, a ver que no estuviera él también, porque se nos hizo a todos raros, que raro que finalmente no atacara, ¿no? Cuando parecía un poco que era la estrategia que podían seguir. Veíamos ya cómo estaban abandonando también los hombres de Ineos al coche de Ineos, a Dorian Godón, que efectivamente pues no parece que vaya a llegar con los mejores al final de la etapa. Bueno, Miguel Ángel, 4 minutos y medio, 10 corredores por delante. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que en principio tienen opciones, pero también habrá que ver qué batalla se plantea en la parte final de una jornada larga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, ¿no? Hemos visto la solidez de la fuga con esa ventaja, ¿no? que han podido conseguir y que pueden administrar enormemente bien en esta parte final. Ese sobreesfuerzo, ¿no? Que hacía referencia de Education First, de querer controlar, de querer mantener el liderato. Bueno, han sido capaces, ¿no? de bajar a 2 minutos esa diferencia, ¿no? de 4 y pico, ahora vuelve a 6 y pico que estaban, es decir, que han tenido esa capacidad, ¿no? de reacción y de controlar y presionar enormemente a la fuga, pero como hacía referencia, 10 corredores, si los directores de los equipos, los que tienen la fuga, ¿no? creen en esa misión, ¿no? de seguir manteniendo el bloque, de seguir manteniendo el ritmo de la fuga, hay calidad para que la victoria de etapa pueda salir, ¿no? de los corredores que están en la fuga. Recordemos que hay una contrarreloj por equipos, el poder mantener el liderato en esta jornada es importantísimo para Education First, que como hemos
comentado antes de entrar en el directo, ¿no? Pues estaban un poco carentes, ¿no? de victorias en el palmarés, y conseguir la victoria ayer, el liderato, y poderlo mantener hoy nuevamente, pues les da, ¿no? una cierta tranquilidad en una carrera de tanto prestigio como la que se está disputando en estos momentos. Las espadas están en alto, una jornada, eso sí, muy larga, de las 234, y con una acumulación de metros positivos que la hacen muy exigente, de 3.345. Con esos 5 puertos, bueno, y quizá al final pueda salir la valentía, ¿no? de alguno de los corredores que quiera buscar y poner a prueba en la general. Como hacía referencia ayer, Decathlon no mantuvo cogió la bandera, ¿no? del liderazgo de la carrera, y mantuvo muy bien, y se hacía previsible que hubiese algún movimiento, pero quizá vieron que los rivales también estaban con mucha solidez en el grupo, y decidieron optar por esa opción, ¿no? en la parte final. No sé, igual se les está yendo un poco la mano, con tanto Dor y algodón, porque fíjate, a mí hay una cosa que me llama la atención. Vemos como en el pelotón ya todo el mundo se ha quitado los chalecos o los chubasqueros, y él sigue con chubasqueros, es decir, que algo le pasa, ¿no? Físicamente debe sentir frío o algo, porque es extraño que si realmente estuvieras en una persecución eres más aerodinámico sin el chubasquero, ¿no? Ahí estamos viendo precisamente a la fuga, que en estos momentos tiene 4.48, ya vemos que yo creo que antes hemos visto el pelotón siempre muy enfilado, ahora vemos como ya la gente se iba apelotonando un poquito, es decir que yo creo que hay muy buenas sensaciones, ¿no? Aquí hay gente buena en la fuga, y veremos, ¿no? Veremos cómo se va desarrollando la carrera. Este es Vlad Van Mechelen, que es un corredor que también tiene un buen final y que se puede manejar, pero bueno, la verdad es que Benjamin Thomas, el propio Praz, Anton Sharmik y Raúl García Pierna, yo creo que son corredores que con un final así, con 2 puertos de segunda, de tercera, uno de segunda y otro de tercera categoría, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden ser corredores muy a tener en cuenta de cara a la posibilidad de victoria? Ahí estamos viendo a Alex Bodin, corredor que anoche ponía un tuit el manager del equipo, Jonathan Bauters, y decía: suerte que le renové la semana pasada. Pues buena. Porque si no ya sería más caro, ¿no? Pero luego he leído que tenía ofertas también, o sea que habrá, creo que sacado un buen contrato, porque la verdad es que está rindiendo francamente bien estos últimos años. He leído que tenía oferta, sí, de Decathlon, que él había estado en Decathlon, y de Tudor. Es decir que, bueno, habrá sacado también un buen contrato el hombre que en estos momentos lidera esta carrera. No, y la capacidad, recordemos que ayer fue una etapa corta, 140 kilómetros, pero la que se vivió, como comentamos, con muchísima intensidad, una fuga, sobre todo un Decathlon muy ambicioso. Tiene el objetivo clarísimo, ¿no? Que es intentar conseguir con Paul Sexas la victoria. El propio Emirates también buscar un ritmo en carrera. Lidl Trek, se mostraron muchas ambiciones, y sobre todo los equipos, ¿no? En los que realmente pueden, el propio Ineos, recordemos, que también tiene muchas buenas bazas para buscar la clasificación general. Estos 4 equipos fueron los que vimos, ¿no? En que más empeño pusieron para acercar y neutralizar a la fuga. Pero Bodin, ¿no? Tuvo ese día extraordinario, porque realmente pudo sobrevivir a esa parte final de la etapa, que iba picando hacia arriba, y esa renta de ese minuto le dio ese colchón para poder disfrutar la victoria. Y en la parte final pues vimos, ¿no? Esos ataques, contraataques, y el equipo que mejor supo jugar sus cartas fue Ineos, aunque la distancia que pudieron sacar sobre sus rivales más directos, como pueden ser Paul Sexas y el propio Juan Ayuso, no fueron excesivas, pero sí que tácticamente movieron muy bien la carrera, con Bockelán en la parte de avanzada en persecución del fugado, y sacaron esa renta de 12 segundos. Bueno, pues el pelotón que estaba pasando por Iseñó, los de cabeza están buscando ya la localidad de Agosiers, y irán acercándose ya poquito a poco a esos 2 últimos puertos. De hecho, el primero lo pasarán o lo empezarán a subir cuando queden 36, es decir, unos 16, 17 kilómetros de la zona donde se encuentran ahora. Y ahí vemos, como aunque no se les veía tan rápido, siguen bajando poquito a poco la diferencia, y ahora están en esos 4 minutos. Insisto, como mínimo mira, ahí estamos viendo, creo que Alex Díaz, que tiene algún problema mecánico, el corredor que va en la fuga, ganador hace 2 años de la Vuelta a Navarra. Ahí está, cambiando de bicicleta. Quiero recordar que también, estando en la fuga, Sí, ayer tuvo. Si tuvo una avería no lo recuerdo, pero estuvo en la fuga. Y bueno, como igual Raúl García Pierna, 2 equipos, 2 corredores diferenciados, uno de Caja Rural y el otro de Movistar, que tienen muy claro el esquema, ¿no? De la carrera, de intentar tener esa presencia
en las fugas que se están realizando, y en la jornada 10 estuvieron en el momento clave, y en la de hoy pues de momento están ahí con esas opciones de luchar por la victoria. Bueno, pero vemos que sigue habiendo batalla aquí en el equipo Education First. Bueno, ahora es que hay como unas oscilaciones raras, ¿no? Porque hace un momento nos ponían 4.09, ahora vuelven a ser 4.38. Creo que es Paul Sexas que está intentando ahí hacer sus necesidades sin bajarse de la bicicleta para afrontar esta última hora, un pelín más de carrera que les queda en esta jornada de hoy. Recordemos que aquí en Education First también vuelve ahora a la competición Ben Healy, después de la caída que sufrió en País Vasco, una fractura en la cresta ilíaca, y ahora está volviendo a la competición. Y la verdad es que el final de etapa es muy bueno para él, pero no sé, no creo que estén siendo tan ambiciosos, ¿no? También es justo el principio de la carrera para ellos. Y mañana recordemos también que hay una crono por equipos, que es otra jornada de fuerte desgaste para todos los corredores. No es la que puede definir ni mucho menos, pero sí va a situar, ¿no?, a los equipos, sobre todo marcar, ¿no?, que esas diferencias entre los hombres importantes de la general no sean muy elevadas, ¿no? Y yo creo que con ese trabajo, ¿no?, bien medido por parte de las escuadras, las diferencias van a ser muy pocas en las que puedan haber entre los diferentes hombres importantes de la carrera. Bueno, decir que esta mañana ha abandonado durante el principio de la etapa también Gorka Sora-Rain, corredor de Euskaltel, por problemas de Caja Rural, por problemas estomacales. Luego ha abandonado Guillermo Martínez, también el colombiano de Picnic, que es un corredor que, tal y como está el equipo, le necesitan, vamos, enormemente, porque no está el equipo rondando muy bien. Nils Ekhoff sigue lesionado. Todos esos corredores, ¿no?, que dentro de lo que tienen les puede dar una cierta presencia en este tipo de carreras, incluso en el Tour, y les está costando muchísimo ganar a los corredores del equipo Picnic. Este año han conseguido muy poquitas victorias, bueno, tan poquitas como una. Casper Van Unden, que ganó un sprint en el Tour de Turquía, que lo estaba comprobando mientras lo decía, porque sabía que eran muy pocas, pero no me acordaba que era solo una. Es decir, que ya ven que las cosas no les están saliendo bien a un equipo que ha ido perdiendo muchísimo potencial en estos últimos años. Ahí estamos viendo a francés, que creo que antes he dicho que era neerlandés, francés, Baptiste Beitstoffer, fiel de las fugas, en una gran victoria esta temporada en el Tour de Oman. También este corredor que se exprime muy bien también en este tipo de terreno. 4.47, lo que digo, me hace raro estas oscilaciones. Hace un momento volvía a ser 4.09, ahora 4.46. Me dio la percepción, ¿no?, que la diferencia de tiempos bajaba y oscilaba muy rápidamente. Bueno, es nuestra información que tenemos. Sí. Lo que sí es este tramo de carrera, ¿no?, de la etapa de esta segunda jornada. El pelotón están contemporizando un poco el ritmo, es una zona favorable, tienen en ese punto de mira, ¿no?, que han tenido esa capacidad, ¿no?, de disminuir en 2 minutos esa diferencia y dejándolo en 4.50, en la que estaba situada 6.50, es decir, que son conscientes, ¿no? Tanto la fuga, yo creo que también está buscando un poquito de ir postando energía, recuperando sensaciones, porque son conscientes que ese tramo final, en el que va a entrar la carrera, va a necesitar, para pelear la etapa, van a necesitar, ¿no?, de tener esas fuerzas, y la fuga yo creo que está aquí aprovisionando esa situación, ¿no?, de decir, bueno, nos han nos han recortado 2 minutos, pero mantenemos ese margen, ¿no?, de poder luchar por la victoria y entrar en esa zona, como hacíamos referencia, mucho más quebrada, y añadido a una jornada larga, que esa fatiga, ¿no?, se va a hacer patente en los últimos kilómetros de esta segunda etapa. Bueno, parece que ahora el sol vuelve a estabilizarse. Es cierto que daban algunas nubes, pero no esperaba la lluvia que les ha caído durante algunos momentos en la jornada, que ha tenido una relativa intensidad. Ahí vemos a la parte izquierda el bloque de Ineos con Samuel Watson, con Carlos Rodríguez, ayer Kevin Boquelan, francés, que comentaba esta mañana también que en esta carrera iba a ir mucho a sensaciones, buscando un poco cómo se iba encontrando cada día para coger el pico de forma de cara al próximo Tour de Francia. Recordemos que junto con Jegat, él fue el mejor clasificado, 7º en la general del pasado Tour de Francia, 10º
el corredor francés que se ha metido en la fuga y puede ser otro corredor que en este final bastante quebrado que hay le pueda funcionar bien. Ahora están coronando los de cabeza también ya un repecho de un par de kilómetros que tienen. Afrontarán un tramo de bajadita más largo de 7-8 kilómetros entre bajada y recorrido favorable, y luego ya entrarán en toda esa zona final con los puertos y de nuevo mucho sube y baja en esta etapa de hoy. Leo Vigiot, corredor francés que se metió también en el corte que hubo ayer. Recuerden que algunos corredores sacaron 12 segundos de diferencia. El grupito lo encabezaba Leo Vigiot y luego estaban Vermaeke, Mollard, Tulet, Luc Plapp y sobre todo Kevin Bouquelin y Onley. Estuvieron muy atentos los corredores de Ineos en ese corte que llegó a tener 30 segundos. Es verdad que la reacción de por detrás de Decathlon, de Lidl, permitió que al final fueran 12, que ya no es una situación tan complicada, pero oye, ahí que va rascando un poquito. Sí, sobre todo el tener esa capacidad, ¿no?, ofensiva en una parte que aparentemente, ¿no?, sobre el papel veías las imágenes, pero lo que llevaban ya en las piernas, ese terreno en donde se fraguó, ¿no?, esa fuga era exigente, y ahí cogió bien en fuera de juego, sobre todo a los corredores de Emirates y al propio Lidl Trek, buscando esas referencias, ¿no?, de los equipos en los que parece ser que se tienen que jugar la clasificación general, y tuvieron esa capacidad, bueno, de intentar reaccionar para que ese estropicio quedase en esos 12 segundos. No pueden ser determinantes, pero siempre mejor tenerlos a tu favor que no en contra. Primera 11 kilómetros quedan ahora para la Côte de Baraques, que es la primera de las dos subidas que les van a quedar. 4 kilómetros tiene esta subida. Bueno, no son muy exigentes, pero sobre todo para seleccionar la fuga seguro que puede valer, ¿no? Yo ahora ya me inclino, casi definitivamente, porque la victoria está adelante, puesto que sí que vemos que ahora ya es eso, ¿no? Han controlado el tema del liderato, que yo creo que era lo que más les preocupaba. Recordar que este año aquí en Dauphiné no hay bonificaciones. Las diferencias que hay en meta son las que se establecen definitivamente en la clasificación general. Y recordar también mañana que en la contrarreloj cada corredor, por explicarlo así de forma simple, tiene su tiempo. Es decir, si tú entras en un grupo donde hay 3, esos 3 tienen el mismo tiempo, pero el cuarto tiene el suyo, el quinto tiene el suyo, y en cambio si llega un corredor solo por delante, también es el que tiene el tiempo, ¿no? Eso el Tour de Francia yo creo que no suele dar puntadas sin hilo. De cara, por ejemplo, a la etapa de Barcelona, que es el primer día, lo hace, teniendo en cuenta además que hay una subida en la parte final también de la crono, para que el líder sea uno de los mejores de la carrera, ¿no? Mira, ahí estamos viendo, primer ataque ya de Weisstoffer, y ha reaccionado Clement Bratz. Decía que claro, allí que buscan ellos, que el último kilómetro, por ejemplo, lo haga a tope Pogačar, Vingegaard, y así no te arriesgas de aquellos a que el equipo decide que el líder es este, ¿no? Que pasa al primero, que eso en la vuelta me acuerdo del año de la salida de Utrecht fue un poco broma con el Bisma, ¿no? Que cada un día, que sin un día, bueno, a mí no me gusta, y como organizador creo que no te gusta. Entonces el Tour ha encontrado el sistema y dice, oye, que si llegas antes tienes mejor tiempo. No, ese razonamiento es muy comercial, ¿no? Si lo queremos decir, muy deportivo. También es cierto de que te juegas todo, que si tienes una avería no tienes nadie quien te apoye en esa parte. Sí que juegan las bazas del último kilómetro, ¿no? En la que disputa individualmente cada corredor ese mejor registro. Le da pues bueno una parte más ofensiva, y una parte, como hacía referencia, de que el liderato pues va a ir, en el caso de que ganes la contrarreloj, pues a uno de los hombres fuertes en la clasificación general. Y hay buen entendimiento en este terreno áspero en el que va entrando la carrera, en esta parte más exigente, y Education First, que bueno, ha hecho un replanteamiento y quizá también pensando un poco, ¿no?, lo que hacías tu referencia, de que esa fuga, ¿no?, de 10 corredores pues sufriese, ¿no?, esta zona ya final, esos ataques, y al poder desmembrar y quedar menos corredores siempre hace mucho más fácil el control sobre la fuga y que el tiempo no pueda aumentar. Bueno, estamos viendo a Zimmerman también cogiendo un bidón en la parte trasera del grupo, y buen movimiento que ha formado Weisstoffer, y muy atento Clement Bratz, que ya ven, rápidamente ha cogido o ha vuelto a superar los 5 minutos la diferencia. Weisstoffer en este terreno, esta es la zona favorable que les decía ya, prácticamente les va a llevar hasta el inicio del puerto. Claro, Bratz ahí sí que se encuentra en un escenario mucho mejor, en la parte final, superior claramente a Weisstoffer.
Clement Bratz, que como comentaba ayer, ya hizo una muy buena vuelta a España el año pasado. Chico joven que en etapas de media montaña se desenvuelve francamente bien. Y bueno, está sabiendo jugar muy bien sus cartas porque ha tenido la opción del liderato. Y oye, ahora está en una buena colocación para conseguir un triunfo de etapa. No, y como decía referencia, Bestrophet es un excelente rodador de este terreno siempre quebrado y bueno, y adelanta, ¿no?, un paso esas opciones de que el terreno en el que va a ir encontrándose en esa parte final, los corredores que tienen esa mejor versión para poder subir y escalar mejor, pues ahí siempre le puede ser un hándicap, ¿no? De momento te adelantas, ¿no?, a acontecimientos de los que puedan llegar en la fuga. Recordaba ayer que fue quinto en Castrovielle en la etapa. Y es un corredor que, por ejemplo, este año supo sextos, séptimos puestos, pero no acaba de llegar a la victoria. Es cierto que tiene una etapa en Guadalupe en el año 21, pero en fin, no la consideraríamos como una gran victoria. Este año ha sido séptimo en el Tour de Jura, séptimo en Besançon, séptimo en una etapa de País Vasco, lo que decía, ¿no? Siempre está ahí. En Andalucía, octavo en la general. Buen ataque, porque es un ataque en el que tú es un planteamiento no improvisado. Eres consciente que te queda un terreno ascendente, pero luego esta bajada, ¿no?, rapidísima, la aparición del sol, el asfalto seco te permite, ¿no?, que puedas exigirte muchísimo más, imprimir mayor velocidad y bueno, adelantarte a los acontecimientos que tienen que llegar en esta parte final. Además es que ahora van muy rápidos, ¿eh? Y además ha cogido ahí la cabeza y no para, ¿eh? Le quedan ahora 6 kilómetros y medio aproximadamente para llegar al puerto. Y aquí vemos, como también una vez han bajado, es que la fuga ha estado siempre por encima de los 6 minutos, durante bastantes kilómetros por encima de los 6 minutos, y ahora ya lo tienen controlado ahí por debajo de los 5:35 es la diferencia que tiene Clement Bratz, que es el corredor más peligroso. Estaba pensando también si en esa segunda parte de la carrera aquí podría haber algún movimiento en el grupo, pero creo que no, porque siendo mañana la crono por equipos, todo el mundo optará por guardar, ¿no? Qué día más bonito, Camino del Le Puy-en-Velay. Está poniendo ahora. Es la típica jornada, en la que se ha vivido un momento en el que a nadie le gusta, ¿no? La aparición de la lluvia, la sensación, ¿no?, de inseguridad, ¿no?, que te provoca en el asfalto y bueno, es esta primavera, ¿no?, cambiante, depende en el valle en donde te va cogiendo, pues bueno, esas nubes han quedado ciertas, pero bueno, ahora también tienen una, que la van disipando hacia donde va. Esperemos que puedan mantener estas condiciones meteorológicas y la lluvia pueda aparecer algo más tarde. Bueno, Le Puy-en-Velay, que es macizo central, para que se sitúen, han hecho ahora dirección dirección oeste toda la carrera. Ayer estaban en Grenoble, han ido en sentido contrario, digamos, y ahora están en el macizo central, están relativamente cerca de Saint-Flour, por ejemplo, ¿no?, de esos finales tradicionales del macizo central, y también relativamente cerca de Valence, toda esa zona muy conocida también por el paso del Tour de Francia. Cabe esperar, ¿no?, que quizá hayan podido tener un cierto entendimiento, ¿no?, entre los dos franceses. Es decir, yo apuesto un poco más, porque si no, con la generosidad, ¿no?, que Bestrophet está imprimiendo, ¿no?, ese ritmo en esta zona más favorable, que bueno, es consciente de que el que tiene esa rueda, si va a jugar sus cartas, te va a poner en una situación de dificultad. Vamos a ver si nos ofrecen alguna. Estoy viendo una diferencia de 5 segundos aquí, pero es que me parece muy poquita cosa con respecto a los. 15 dan ahora, sí, 15 segundos. Porque hay corredores como Benjamin Thomas, que yo también pensaba que era un corredor muy bueno, también para este terreno, y el propio Raúl, el puerto de segunda, de tercera, se maneja muy bien Raúl García Pierna, pero bueno, está claro que ha habido ese ataque de Bestrophet y que ha estado muy atento, pero yo creo que hay 2 o 3 corredores que aún tienen también cartas que jugar en esta etapa de. Son conscientes, no vemos la fuga, pero que hay buen entendimiento en esa persecución para tener chance, los que están en persecución de los dos de cabeza, de no entrar, ¿no?, en una situación en la que miras a uno, miras a otro, sino que lo que han estado y lo que están haciendo es seguir, ¿no?, manteniendo la cohesión de los relevos, porque nos indica, ¿no?, Bestrophet imprimiendo una velocidad enorme y Bratz que le está dando el relevo. No se lo ha dado, porque le ha pedido y no se lo ha dado, porque está viendo que bueno, si le vas a 70 por hora y voy a pasar a 65, no se va a parar la fuga. Mucho más corpulento, evidentemente, y en este terreno zona favorable.
Yo creo que la información que también le están indicando desde el equipo Bras es decir, bueno, que solo son 15 segundos, no te vuelvas loco en este escenario. Sí, mira, ahora justo está preguntando, ahora le ha vuelto a pedir el relevo, pero bueno, ahora ha parado él. Claro, es que el corredor del Lotto ha dicho, no, ahora vas a pasar porque yo voy a parar, ¿no? 39 kilómetros ahora para el final de la carrera. Queda, nada, 3 kilómetros, ahora están en Beaulieu. Llegarán a una localidad que se llama La Butte-sur-Loire y ahí comenzará la subida al Côte de Barax. De hecho es el terreno favorable para Bestropher, ¿no? Intentar sacar partido, no es terreno más favorable, pero para Bras quizá es el lugar en el que esas fuerzas en las que quieres mantener esa distancia, ¿no?, sobre tus perseguidores tampoco te está aportando mucho. Pero el hueco visualmente es grande, son 15 segundos, pero visualmente es un hueco grande, va muy rápido y claro, la distancia en metros es larga, ahora en estos momentos. Aquí van pasando, pero no se ve la velocidad que veíamos delante. No se ve la misma intensidad, ¿no?, en la que esos 8 corredores pueden no mantener esa cadena, ¿no?, de un relevo corto y rápido. Uy, sino que el Bisma, yo creo que ha ido a hacer algo biológico. Pero estaba como equilibrándose. Un pinchazo. Ah, sí, pinchazo, sí, Ventulet. Sí. Es que era raro, ¿no?, como estaba haciéndolo. Muy bien ahí, con cuidadito, dejando la bici en el césped. Y en el lado contrario, en el lado contrario, ¿a dónde está el camino? Bueno, yo creo que esos 15 segundos son a ojímetro porque hemos visto que no hay moto ahora en el grupo perseguidor y a mí me da la sensación de que tiene que ser algún segundo más. Yo la imagen del helicóptero ha tardado mucho en encontrar a los corredores, pero bueno, un poco... Como se están hablando, que vamos bien. Entre ellos, 5.08, eso sí que es más fiable la diferencia que hay con respecto al pelotón. Ahí están los dos españoles. Y Jordan Gegat, recordemos, Benjamin Thomas, Alex Díaz, del corredor de Caja, equipo que va a debutar este año también en el Tour de Francia. Y aquí hay cautela. Y Raúl García Pierna. Aquí es una situación, ¿no?, cuando se aprecia, ¿no?, que los relevos, cuando rebasas, ¿no?, al que te deja el relevo, no pasas con una velocidad importante, es esa cautela, ¿no? Insistimos, una etapa larga, 234 kilómetros, 3.300, 400 metros positivos. Tienes que medir bien el lugar, ¿no?, en el que quieres medir esas opciones para buscar tu opción, ¿no?, para buscar la victoria desde la fuga. Ayer veíamos que Bodén explicaba al final de la etapa que él había reconocido los últimos kilómetros y no me extrañaría que Braz también, porque Braz es de Brive-la-Gaillarde, que está un poco más al noroeste de aquí, pero yo qué sé, puede haber 100 kilómetros, o sea... seguro que habrá hecho también un buen trabajo de localización del terreno porque le vemos muy implicado en la etapa desde el primer kilómetro y ahora muy atento a la fuga cuando ha atacado Beistroffer, es decir que da esa sensación, ¿no?, como que estaba muy concentrado. ¿Cómo domina? Sí. Viene del ciclo. Y qué peligro, yo. Bueno, viene del ciclo y esa es una situación en la que te es más muy favorable, ¿no?, pero también el error, ¿no?, en el que pueda haber un frenazo es porque hay una circunstancia tan determinante que el conductor del coche de equipo no se ve en otra que poder frenar, ¿no? Pero habitualmente esa visión tan profesional, ¿no?, de lo que configura el pelotón es a cada banda ciclista hay una gran capacidad para reaccionar. Bueno, ahí ven, esta preciosa zona por la que está pasando la carrera con el día un poquito más gris, de nuevo, que se está cerrando. Es un día de esos de quita y pone, chubasquero, parece que sale el sol, esa situación más positiva te aparece y esa nube, ¿no?, que hemos visto hacia donde iba la carrera podía amenazar nuevamente un chubasco de estos que en esa parte final ya complica mucho más todo. 20 segundos, les han subido ya la diferencia, aquí ya vemos cambio de carretera y les tiene que quedar muy poquito ya para comenzar la subida. 5.20, ha vuelto a subir, recordemos que está a 5.35 Clement Braz y que no hay bonificaciones este año aquí en el Tour d'Auvergne. Vaya carrerita, aquí mejora un poquito y ahí está, mira, aquí inicia el puerto, 4,2 kilómetros de ascensión a partir de este punto para estos dos corredores que tienen 5.20 y 20 segundos respecto al grupo perseguidor.
Ahora van a comenzar esta subida. Tiene un poquito de bajada, pero luego te metes en una zona muy repechera durante 10-15 kilómetros y te deja ya a pie del último puerto, el Lac de Sant Vidal, que tiene 2 kilómetros al 7,4. Este son 4,2 al 6,6%, es decir, que esos 2 kilómetros al 7,4 es una buena zona también para buscar el ataque. Benjamin Thomas intenta ahí tomar el relevo, animando un poquito el ritmo en este grupo. Jordan Jegat también atento, Vlad Van Mechelen, corredor del equipo Bahrain Victorious, más un hombre rápido que un escalador. Pues ahora Bestrofer creo que le va a poner aquí un poquito de tensión, Bras en este terreno, ¿no? En el que se encuentra mucho más favorable. Cabe esperar, ¿no? Si han tenido un acuerdo algo tácito, pero aquí todo ese esfuerzo que ha hecho Bestrofer lo está acusando. Pero fíjate el hueco, Sí, sí. Ahora aparecen allí, Uf. Esto hay que recortarlo, Cuando en una etapa de 200 kilómetros estamos hablando de 230, estamos hablando que ahora llevan ya 200 kilómetros en las piernas. Y bueno, es verdad que están ahí, que les tienen más o menos ahí a la vista, pero vamos a ver, ¿no? Yo creo que de momento van a intentar a ver si poquito a poco les rostan algo y luego ya en la última cota puedes jugarte la carrera, ¿no? El corredor del Lotto Intermarché lo está aquí ya con esa fatiga, se le ve ese pedaleo. No, pero yo decía estos de atrás, sí, igual estos claro. Aún van ahí. No, yo creo que hay fuerza, evidentemente, en los perseguidores y están en este escenario un poco táctico, ¿no? De a ver quién es el primero que mueve el árbol de los perseguidores a los dos de cabeza. Porque sí es cierto de que Bras va a ser el que va a coger el mando, ¿no? El corredor de Groupama en esta ascensión y poderse apoyar, ¿no? Si sigue manteniendo la rueda de Bestrofer y ya está. Mira, es que te iba a decir, el primer kilómetro tiene el 5,4, pero es que el segundo kilómetro tiene el 9,9, son 800 metros aproximadamente, más que un kilómetro, pero o sea que van a tener un kilometrito aquí donde se va a hacer duro, ¿no? Pero vemos ahí como Bestrofer intenta engancharse, no cede, no acaba de ceder tampoco, porque sabe que es importante. Y ese gesto de agachar la cabeza que demuestra que ya te están llevando al límite, pero quiere de momento mantenerse ahí en una distancia que le pueda permitir entrar, si consigue coronar más o menos cerca del corredor francés. Y ahí hay movimientos, sí. A ver quién se ha Raúl, movido. Yo creo que sí. Bueno. Sí, yo creo que Raúl es el primero que ha atacado. He visto un maillot blanco. Creo que no era Jordan Jegat. Y yo descartando los que he visto. Sí. Podría ser Jegat o Raúl, pero... Yo creo que es Raúl, Bueno, a ver si encuentran esos movimientos que ha habido por detrás. Vemos cómo está apretando Clement Bratz, intentando ya marcharse en solitario, buscando este triunfo de etapa. Aquí en una zona relativamente cerca, Brive-la-Gaillarde, de donde él es originario. Sí, ahí están, Van Mechelen y Raúl. Es que Bestrofer le ha hecho un trabajo en esa zona rápida a Bras extraordinario para encontrar, ¿no? El escenario en el que el corredor francés de Groupama puede sacar partido a sus condiciones de mejor estado. Nada Preisberg, el corredor del NSN, y también ha cedido ya Alex Díaz, el corredor del equipo Caja Rural, y es Anton Charmik junto con Benjamin Thomas los que están tirando ahí en este grupito que va en persecución a la del corredor madrileño. Y ahí poquito a poco quedan 2 kilómetros 700 metros. Este es el kilómetro más exigente que tiene este puerto en esta zona de bosque preciosa por la que está pasando ahora la carrera. Y tiene poco descanso, toda esta zona, esta zona de puerto, luego desciende, vuelve a subir otro repecho, en el que, bueno, es un terreno también idóneo. Vamos a ver, ¿no? Qué actitud vemos en el pelotón, si hay alguno de los equipos fuertes que quiere. Lo que pasa es que yo creo que habiendo la crono mañana. Sí, esa es una parte, que no, pero en ocasiones donde más distancia vas a sacar es en este terreno. A ver si aparece ya ahí al fondo, no acaba de llegar, tampoco. Ahí está Bestrofer y no acabamos de ver tampoco a Raúl. Es que este corredor se le está viendo, que está haciendo una buena subida, ha quitado el plato, lo cual demuestra también, ¿no? Que esto ya agarra más y va con muchísima cadencia. Este corredor pequeñito, francés, pero muy, muy luchador, 26 años ya, Clement Bratz. Intentando repetir la gesta de ayer también de Baudin, el corredor francés. 5.32 además al pelotón, cuidadito que como hemos dicho le está 5.35 en la clasificación general de la carrera. Otra etapa y otra general sería ya espectacular, Sobre todo para los franceses, ¿no? Que llevan una temporada Paul Garnier
en el Giro de Italia, imponiéndose en las llegadas masivas, Paul César en la general, Sí, es sí, decir, sí. tiene un escenario, ¿no?, de ciclismo en muchos terrenos como gran protagonista los corredores franceses. Bueno, ahí ven, exacto. Al segundo grupo son 15 segundos, nos indican ahí. Es decir, que está manteniendo, ¿eh? Van Mechelen y Raúl ya han alcanzado a Weistrofer. Y ahora tienen 15 segundos por delante a este corredor. Ahora que dos corredores ahí se van a entender porque saben que todos pueden mantener opciones, ¿no?, de pelear la etapa hasta el final. Y vamos a ver si Raúl puede tener un poquito de suerte también a la hora y fuerza, ¿no?, evidentemente, a la hora de intentar cazar. Claro, ahí están apartados ahora los corredores de Education First, pero claro, eso tiene su peligro porque si no hay ritmo, se les puede ir también la clasificación general. Están a 5.27 Han hecho una ahora. apuesta, ¿no?, situar la carrera, ¿no?, en tener ese control, pero bueno, habrán creído que el terreno hacia donde iba, pues seguir, ¿no?, en el empeño de mantener el liderato, les podía favorecer el trabajo a los diferentes equipos. Pero bueno, yo creo que la baza de poder mantener tu líder con las piernas que se les vio ayer era una buena opción, ¿no?, el seguir insistiendo, ¿no?, en que el liderato lo puedan mantener en esta segunda jornada. Bueno, ahí estamos viendo también como Jegat está tirando ahora en cabeza, intentando acercar también. Weistrofer está cediendo incluso de este segundo grupo ya. Y ahí está, Jordan Jegat, cambio de ritmo ahí para llegar a la rueda de Raúl García Pierna. 16 segundos mantiene aún Clement Bratz respecto al dúo perseguidor, al que está intentando añadirse Jordan Jegat. Anton Charmik. Ahí estamos también viendo a Benjamin Thomas y Renard Eucken, el corredor francés del equipo Picnic, que es el que mantiene también ahí, se mantiene al final de este terceto que va en persecución de Jordan Jegat. Pero bueno, Raúl va con buen ritmo, porque hemos visto como Jegat está haciendo ahí 2 cambios de ritmo ya y no está llegando tan fácil a la rueda de los 2 corredores que van en persecución de Clement Bratz, que ahora indican que aumenta su diferencia a 20 segundos. Y lo que decía, 5.39 y subiendo. El hecho de que se haya apartado de Education First, cuidadito que le puede dar una sorpresa también en el tema del liderato. Y la solidez, ¿no?, de Bratz, de un corredor que la fuga muestra, ¿no?, toda su capacidad, ¿no?, ofensiva para ir a la neutralización y sigue creciendo con esos 20 segundos, mostrando, ¿no?, es la solidez en la que el corredor francés mantiene esa primera posición. Kilómetro 300, 200 ya para coronar. Probable que todos estos grupitos de corredores se puedan ir juntando en la parte final de este puerto, que estamos viendo que tenía trampa, porque agarraba más de lo que parecía incluso en el perfil. Y lo que le puede favorecer, viendo como está mostrando, ¿no?, buena fluidez, buen pedaleo a Bratz, es que si nuevamente van a unir, ahí siempre hay un parón, ¿no?, de a ver quién nuevamente, ¿no?, coge esa química, ¿no?, en los relevos, si es que sucede, ¿no?, esa situación de carrera. Pero vamos, les va a costar, Education First se ha puesto a tirar como un loco cuando quedaban 70 kilómetros, sí. Muy, muy rápido. Ahí ha gastado corredores y probablemente es que han visto que en esta zona no tenían ya gente para trabajar. Quizá también esperen, ¿no?, a coronar el puerto, a ver si en ese otro terreno, pueden volver a entrar algún compañero a trabajar. Es verdad que mientras estés ahí en el tiempo, ¿no?, que tienes en la general, siempre en la parte final hay que contar que se va a ir rápido y pueden acabar salvando el día. Esas opciones, ¿no?, como comentas, de valorar, ¿no?, mantener la cohesión de los corredores de tu equipo y salvar, ¿no?, esta trampa, ¿no?, en la que la carrera te han puesto, y en la parte final, pues bueno, mantener, ¿no?, esa zona. Pero es que es un terreno que ahora sigue siendo muy quebrado una vez que conoces el puerto, es decir, que tampoco tienes mucha capacidad, si tus corredores están en una zona de crisis, para poder reagrupar y hacer un trabajo más cohesionado con tus corredores. Haya cargado el plato porque los últimos 600 metros ya son al 2,5%. Y ahí intenta empezar a coger velocidad. Pero nada, como digo, va a haber una bajadita de 1,5 kilómetros, 2 como mucho, y luego un auténtico diente de sierra, cortito todo, sube y baja. Típico terreno repechero en esta zona, como comentaba ya, donde se inicia también lo que es el macizo central. Buen asfalto, es decir, un asfalto en el que te permite deslizar bien, utilizar unos desarrollos más largos, ¿no?, en esta zona que también es más favorable, como hacía referencia.
y buena solidez, porque la presión en la que te están sometiendo tus compañeros de fuga, rivales, ¿no? En esta segunda etapa, la estás tú salvando enormemente bien, en un puerto corto, pero con trampa. Yo creo que si se juntan los 5 o 6 que vienen por detrás, gente como Jegat, como Benjamin Thomas, van a pasar, propio Raúl, yo creo, va a intentar pasar y a ver si pueden recortarle algo. Eso sería lo más lógico, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando se ha roto esa armonía, esa sensación, ¿no?, de desconfianza. Pero ¿no crees que teniendo a 20 segundos eso sería lo lógico, ¿no? De seguir luchando, pero en ocasiones esos escenarios de desconfianza provocan pequeños parones, que aquí son los directores de equipo, ¿no?, los que han de buscar esas decisiones tácticas para... No. Yo creo que son menos de 20 segundos, al menos con respecto a... Mira, no ha arrancado el crono. Y Raúl que busca puntos. Sí, busca puntos y va a tirar. A mí me da la sensación que aquí hay menos de 20 segundos ahora, respecto a este... Visualmente sí. A este grupito. Y aquí los que van... Si ahora... Los que van tras ellos, este grupo de 4 corredores tampoco tiene esa posibilidad, ¿no?, de que vuelvan a entrar nuevamente en la neutralización. Vemos como tampoco hay mucha fuerza, que son dos los corredores que llevan esa persecución. Sí, porque Jegat ha hecho el intento, no ha llegado y supongo que ahora también de alguna manera lo está pagando. 30 kilómetros ahora para el final de la carrera. Bueno, y emoción, nuevamente como la jornada de ayer, en un final desde la fuga, ¿no? Está disputándose bien esta victoria de etapa. Se repite el guión, con Bras en cabeza de carrera, que ha buscado, ¿no?, ese protagonismo, buscando la victoria de lejos, ¿no?, en el que figuraba con estos 10 corredores en la fuga, y un Westhofer que ha hecho un trabajo extraordinario en ese tránsito de terreno favorable antes del inicio de este último puerto. Estamos viendo de nuevo Joao Almeida, que ya ha cedido en el inicio de la etapa cuando se rodaba francamente rápido, y estamos viendo a Joan Bou también, como que estará buscando también su oportunidad en esta carrera. Un gran hombre en las fugas, y Almeida, pues que efectivamente está demostrando que no está ni mucho menos para correr el Tour de Francia, y se va a centrar, ¿no?, prácticamente toda la temporada en lo que va a ser la Vuelta Ciclista a España. Para él, una vez ya se ha perdido también el Giro de Italia por enfermedad. Charmic, Jegat, Benjamin Thomas y Renard Aken, francés del equipo Picnic. 20 y 26 segundos nos indican ahí la diferencia. Lo que comentábamos, ¿no?, aquí en una zona favorable intervienen, ¿no?, los 4 corredores intentando, ¿no?, aportar cada uno ese grano de arena, ¿no?, para poder consolidar bien esa persecución. Tiene que dar poquito de esta bajada ya al corredor francés. Bueno, sabe que aquí Bras tiene que apostar, ¿no?, poner toda la carne en el asador, y que estos Raúl García Pierna y el corredor que le acompaña, Van Mechelen, pues tenga, ¿no?, esa capacidad de mayor dificultad para poderlo neutralizar. Es un terreno difícil, porque bajas, subes. Sí, aquí no hay... Mira, a ver, voy a tomar una referencia ahí. Aquí no hay 20 segundos, vamos, ni de coña, Menos de 10 va a haber, He tomado bien esta señal, a ver si no me la quitan. 9 segundos, Sí, es que ya me daba... Vale, y estos tampoco están a 26, Yo creo que están al mismo... Es decir, las diferencias en tiempo se mantienen entre Bras y el grupo de Raúl, los 4 perseguidores. 9 segundos, estos dos van a llegar. Yo, vamos, apuesto por ello, Estamos viendo a Samitier. Estaba corriendo hoy con el maillot de la montaña después de conseguir ayer el liderato, que está allí empezando a sufrir un poquito, para mantenerse en este grupo. Lo mismo que Pascal Eckhorn, otro gran hombre de fugas, Fíjate, claro, aquí Ben Healy se ha puesto ahora con Bodén, pero claro, es que yo creo que no les queda nada más. Dicho, Carlos, han fundido al equipo. Han fundido al equipo, sí. Y claro, fundes al equipo y no tienes esa capacidad, ¿no? Te tienes que dejar llevar un poco, ¿no?, por el destino de equipos potentes que quieran coger el mando de la carrera, pero que tampoco ni les va ni les viene en esta situación. No hay un hombre que les pueda complicar. Ya están aquí. Es que estas referencias siguen siendo malas, Pero bueno, no sé qué ha pasado muy bien, pero ahí están ya Raúl y Van Mechelen. Bueno, buena oportunidad también para Raúl García Pierna, corredor que ya consiguió a principio de temporada una victoria en la Comunitat Valenciana, luego fue segundo en la etapa de Vergara, el último día en País Vasco. Un corredor que en este sentido, ¿no?, le da como mucha
mucha fuerza, ¿no?, en las fugas, que al final es algo que Movistar tiene que, o ha tenido que entender, ¿no? Porque el ciclismo está cambiando mucho, el peso de los presupuestos es enorme y luchar las generales ya no es tan, bueno, iba a decir fácil, no, porque nunca lo ha sido, ¿no? Pero ahora sí cabe, está en un grupo mucho más reducido de corredores. Estos 4, 3 de ellos franceses, con Charmic, aparte, que también están insistiendo para llegar en esta zona de repechos, que como les comentaba, están comenzando a entrar ahora los corredores. Claro, tú miras el contakilómetros, miras lo que te queda, ¿no?, de carrera, ves el poco hueco, ¿no?, en el que tienes, ¿no?, de ventaja sobre los 4 perseguidores y mentalmente dices, bueno, quizá no nos vamos a dejar aquí la vida en este lance de la carrera y vamos a ver otra situación estratégica una vez nos neutralicen los 4 perseguidores y formemos a un grupo de 7. Bueno, vamos a ver, que aquí también han pasado el puerto y vemos ahora como los UAE también parece que quieren tirar un poquito. Esto evidentemente a los Education First les va a venir de miedo, porque les va a ayudar, ¿no?, a que puedan mantener el liderato. Y bueno, Visma muy atento también, colocando ahí corredores. Decathlon evidentemente con Paul Sexas. Y ahí estaba también Lidl con Ayuso y con Eskel Mose Jensen. El detalle, estos bidones que empezó a usar también Lidl, más aerodinámicos, sí. Tienen esa capacidad, ¿no?, de tener la anchura de lo que sería. Pero para la mano deben ser como más incómodos, ¿no? Bueno, yo creo que te adaptas. No sé, sí, fácil, bueno, claro. Quizá el redondo, pues es más, pero lo coges por la parte estrecha y también te da la facilidad, ¿no?, para poder utilizarlo. Bueno, pues terceto en cabeza con Van Mechelen, con Braz y García Pierna. Y luego recuerden, un grupo perseguidor con 3 franceses y Anton Charmic, Benjamin Thomas, Jordan Jegat. Qué dudas, ¿no?, siempre te genera, ¿no?, esos 8 segundos. Hemos visto esa mirada, ¿no?, de Raúl García Pierna, que están al acecho, ¿no?, los perseguidores. Y aquí nuevamente te tienes que replantear una nueva estrategia. Vamos a seguir luchando y gastando energía, nos tienen aquí en el punto de mira. Es un escenario complejo, ¿no?, en el que se encuentra la tesitura, ¿no?, de los 3 de seguir porfiando en esa lucha, ¿no?, para buscar la victoria de etapa, y los perseguidores. Todo depende mucho de esa sensación, ¿no?, que te pueden transmitir cuando estás en la fuga, ¿no?, los 3 compañeros en los que te encuentras, y aportan, ¿no?, lo suficiente para tú tener esa capacidad, ¿no?, de seguir creyendo en el objetivo, de seguir luchando en cabeza de carrera. O por el contrario, si vas viendo que hay alguno que no está dando todo lo que tiene, pues en ocasiones es más importante, ¿no?, no ser tan generoso y esperar una nueva estrategia. Sí, porque la diferencia no es demasiada, no es suficiente como para pensar que ya está la victoria de etapa entre estos 3. 25 kilómetros, ahora un poquito menos ya para el final de la etapa. Recuerden que les queda el último puerto, la Pot de San Vidal, que coronarán cuando queden, lo que decía antes, 12 kilómetros para el final. Vale, que esto como va picando para arriba, y dices, bueno, los de atrás pueden hacer un esfuerzo, pero uff, y más de 200 kilómetros en las piernas, sí. Insisto, porque es poco habitual ya en carreras de una semana encontrarte kilometrajes así. No, y eres consciente de que habrás hay entidad, ¿no?, en los 3 de la fuga, pero es un corredor que en el puerto, bueno, se puede defender mucho mejor, ¿no? También es cierto de que esa buena química de tanto de García Pierna como el corredor de Bahrein, pues pueden tener esa capacidad, ¿no?, en supuesto de que ese ataque sucediese, de poderlo neutralizar. Charmic, que agacha la cabeza también, corredor danés, sufriendo ahí en este terreno. Y mantienen el pulso y están ganando un par de segundos a su favor, los 3. Esto sí que también genera, ¿no? Es lo que te decía, claro, más de 200 kilómetros, aquí, ¿no?, todo el mundo ya va muy al límite y eso se nota a la hora de recortar las diferencias. Charmic, que es un corredor que suele hacer buenas generales, quinto en Oman, ha hecho quinto en Langkawi, séptimo en Down Under. Solo tiene una victoria como profesional, una etapa en el Tour de Oman. No, hay buen entendimiento, se ve que están utilizando, ¿no?, en esta zona en la que te puedes imprimir desarrollos más largos y mantener esa velocidad y esa
información, ¿no? que te recibe de tus directores, que te exige, ¿no? que sigas peleando en esa posición avanzada a los 3 de cabeza. Y el último componente de la fuga, Vlad Van Mechelen, corredor formado en el Picnic, equipo de desarrollo del Picnic, pero que pasó el año pasado a profesional con este equipo, con el Bahrain Victorious. No ha conseguido aún ninguna victoria como ciclista profesional, 22 añitos, muy joven, Vlad Van Mechelen. Sí, es que es aquello, están ahí pero no llegamos. Cuando ves esta imagen dices están al lado, pero cuando ves la cámara de la moto que va adelante dices bueno, no están tan cerca. Y sobre todo cuando si te pones en la visión, ¿no? en la posición de los que están persiguiendo, llevan muchos kilómetros, ¿no? Los 4 por intentar cazarlos y tienes esa sensación de que todo tu esfuerzo no está consiguiendo, ¿no? ese objetivo de neutralización. Ahora en 5 o 6 kilómetros tiene un kilómetro que agarra bastante, al 4%, pero es un repecho que es más de 1 kilómetro y eso ya se nota también en las piernas de los corredores. Hay ciclistas que buscaban la moto y lo que te digo, depende cómo les ves ahí o parece que están muy lejos. Me ha curado mucho ahí Van Mechelen, porque esta vez ha sido él el que ha buscado la moto, no la moto al corredor. Ya saben que es otro de los grandes debates en el ciclismo. También es cierto que aquí llegará un momento que habrá que tomar una decisión, como se tomó en su momento en las cronos, ¿no? De medio cuerpo para atrás, ¿no? Pues oye, a la que haya una fuga de 1 o de 5, da igual, ¿no? Pues la moto siempre detrás. Pero claro, entonces el problema es, lo mismo tiene que pasar en el pelotón, y entonces en el pelotón eso no lo puedes hacer, porque televisivamente dejarías y no ves lo que está sucediendo, cubrir, ¿no? Claro. Pero por eso digo que a veces es mejor pensar en aquello de, yo creo que circunstancias de carrera. Exacto, y en ocasiones beneficias, muchas veces lleva a error. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Miguel Ángel? Que ya me han contado cosas, gente que se mueve ahí en las carreras, que sobre todo hay un fotógrafo belga que tiene muy mala fama de ayudar a algunos corredores, ¿no? Y algunos equipos. Pues entonces, mira, eso tiene una... Y entonces, claro, eso efectivamente, ¿no? Ya que están las tarjetas amarillas, puede haber rojas y lo que haga falta, ¿no? Pero es un medio muy importante y claro, eso también pesa. En fin, es igual, eso ahora es hablar por hablar. Ahí están haciendo este esfuerzo ahora también estos, aprovechando esta bajadita. Renard Aken, Henri François Renard Aken, un nombre muy francés, Sí, vale. Pues se ve, nombre compuesto y apellido compuesto. Se da esa... Debe ser vizconde. Sí, con los títulos... Se da esa circunstancia, que aquí han podido unificar bien, 4 relevos mucho más rápidos. Y ahí van a contactar con ese objetivo que durante tantos kilómetros han perseguido los 4 perseguidores o los 3 de cabeza. Sí, contactan. Contactan ya. Cabe ver, ¿no? qué capacidad de reacción tienen en ese cambio, ¿no? De ritmo, de que la carretera vuelve a exigir. Y bueno, aquí... Ahora van a comenzar un primer repecho, pero luego el segundo es el que digo yo, que es de esas zonas que son incómodas ya cuando llevas 210 kilómetros en las piernas. Los que te vienen persiguiendo dicen, bueno, vamos a coger un poquito de aire todos para recuperar lo que nos queda en estos últimos 20 kilómetros. Tenemos la carrera a nuestro favor, tenemos 5 minutos prácticamente de ventaja para poder maniobrar estrategias y la victoria está clara que está en estos... Este es el primer repecho que decía yo, pero luego hay uno un poquito más exigente aún. Ahora Raúl, que pide también al coche un poquito de habituallamiento. Iván Velasco ahí al volante, el jefe de rendimiento del equipo. Y Charmy, que está haciendo el ataque del cojo, aquello que... ¡Ay, que no! Ya, que no! Lo que sucede es que en una fuga... Yo creo que... Exacto. Aquí últimos detalles, ¿no? Para... Ya ha pedido un gel también, porque es lo que decimos, 215 ya en las piernas y eso se nota. Ya aquí han recuperado algunos corredores y ahora sí, bueno, yo creo que la situación de la general la tienen controlada, pero al final se están pegando una buena paliza, los corredores de Education First. De cara a mañana tampoco es que tengan el mejor equipo para la crono. Recordemos que es un equipo que cuando estaba Biseguer, bueno, es un equipo que llegó a hacer buenas cronos por equipos también. Mañana va a ser bonito, ver la lucha entre UAE, Visma, Lidl Trek. Jayco siempre acaba haciendo grandes cronos. Y Decathlon, que tienen aquí a Biseguer, a Dan Howle, a Sexas, que tiran muchísimo. Ha sido un buen fichaje, el equipo de Decathlon, para fortalecer, ¿no? El corredor de la temporada pasada de Lidl Trek, para fortalecer la crono por equipo.
y Lidl. Es que el Motion Chrono también anda muy bien. Evidentemente les falta Pedersen, que va a correr en Suiza, pero también tiene un gran equipo para... Y los damnificados de ayer también Daniel Felipe Martínez, el corredor de Bora, que lo vimos que no tenía esas mejores piernas. Y Johannes en el corredor de Nex perdió más de 3 minutos en meta, que es bastante tiempo también para un corredor de su nivel. Ay, ¿te acuerdas que decías que viste a Van Aert con un golpe? Se cayó el lunes entrenando, le dijo al acabar la etapa, pues supongo que se lo dieron preguntar también. Y tuvo una caída en un entrenamiento, no parece, ¿no?, que sea nada muy grave, pero ahí explicaron que había sucedido esto. Estoy indicando estos estrechamientos por los que está pasando ahora la carrera. Y aquí lo importante, en esta parte final, los equipos unificando, ¿no?, y salvaguardando a sus líderes en estas posiciones más avanzadas, esa lucha, ¿no?, que siempre te da esa mayor fortaleza, ¿no?, tener a tu equipo que te arropa, ¿no?, para buscar una mejor posición. Un terreno por el que está entrando nuevamente así ratonero. Sí, lo que te decía, es un poco pues eso, macizo central, toda esta zona por la que están pasando ahora. Han coronado ya este primer repechito. Yo creo que ya les tiene que quedar muy poco para llegar. Es la subida que hay para llegar a un pueblo que se llama Freysenet. Tienen que estar a punto ya de comenzarlo. No sé si será antes de llegar o de salida del pueblo, pero está en esa zona de Freysenet. Y de ahí les quedarán tan solo ya 5 kilómetros y medio aproximadamente para la última, la cota de San Vidal, que subirán una vez hayan llegado al pueblo de San Vidal. Una cota bastante constante, Es verdad que los primeros 400 metros son al 3,5, pero luego 6,5, 6,5, 8,8 y 8,8 los últimos 500 metros dos veces, ¿no? Para no llega, son 800 metros, 400 y 400, pero vamos, el último kilómetro es exigente, digamos. Lugar idóneo para de los que están en la fuga hayan recibido ya esa información, ¿no? Oye, si hay buenas piernas, vamos a buscar, ¿no?, esas opciones. Y lo que es típico aquí, al principio casi no hay bajada, un terreno un poquito favorable durante 1 kilómetro, kilómetro y medio, y luego sí ya que arrancan la bajada, que prácticamente les va a dejar en Puy-en-Velay. La factura también, el peaje, de esa fuga de 3, los 4 perseguidores. Ahora es un momento, ¿no?, de recomponer, recuperar algo de energía para entrar en esa zona en la que hace referencia más exigente. Thomas, buen especialista, también. Corredor que comparte, ¿no? Ha sido campeón del mundo, campeón olímpico en pista y comparte las dos especialidades, pero este año ya dijo que tanto este año como el próximo se iba a centrar de nuevo en la carretera, luego en el 28 volverá a ver ciclo olímpico. Y es un hombre que hace 3 años, creo que fue, 3, 4 quizás ya, estuvo muy cerquita también de ganar una etapa ahí por la zona de Béziers, por ahí. Me acuerdo que entraba en las curvas de cada pueblo y que con Pedro decíamos, es que se lo tiene que conocer, o sea, le acabaron pillando, pero hizo una muy buena etapa. Pues mira, a Ineos no le gusta el ritmo y quiere alegrar un poco la jornada al pelotón. Bueno, ayer le salió bien, ¿no? Sí, hombre, vamos, le salió genial. Sacaron 12 segundos, que no es mucho, pero oye, algo es. Ahí estamos viendo como el pelotón está a puntito ya de neutralizar también a Alex Díaz, el corredor del equipo Caja Rural. Pues oye, muy bien, Alex Díaz, 2 jornadas en fuga y creciendo como ciclista, el corredor español de Caja Rural. Maureen de Plus, el corredor que está tirando ahí en cabeza. Pues está tirando con como Onley para... ahí muy bien colocado en esas primeras posiciones, y Poquelin también ahí a su rueda. Fíjate, de Plus se ha apartado ya, ha hecho ahí un trabajo de aproximación, pero ahora se ha apartado ya. Avisaban, ¿no?, de este cambio de carretera probablemente. Y ahí aparece de nuevo con Nicolás Podom, con Dan Howle, el equipo Decathlon. Ese cambio siempre exige buscar posición y Onley quiere coger el mando de la cabeza. Corredor irlandés de Education First. Corredor no, Howle. Heli, perdón, sí. No, iba a decir ahora que estos días estaba leyendo también algunos días en el equipo que el equipo ahora le está insistiendo mucho a Paul Sexas de que se prepare un poco
de cara a lo que va a ser el Tour, ¿no? Tal y como está el recorrido, con la Colón al principio, es muy probable que él sea Mayos Blanco desde los primeros días. Es decir, que el otro comentaban que él primero ya se sorprendió de lo que tardabas en Algarve. Luego en País Vasco, cuando él estuvo subiendo al podium también, ya era más tiempo. Le decían, no, es que el problema en el Tour es que entre que cumples con los compromisos de podium, de entrevistas de la señal internacional, la zona mixta, no sé qué tal, dice, es que el día, ya no te digo si encima tienes control, lo que sea, es que hay que robarle, o más hoy en día, bueno, porque luego se pasa por más puntos ahora de entrevistas, etcétera, ¿no? Los detentores de derechos, los que no, etcétera, te van pasando por una serie, ya hay como un circuito hecho que te van llevando por sitios y a veces hay que atender también la rueda de prensa, que la gente, los periodistas de prensa escrita pueden preguntar desde la sala de prensa, es decir que el tema se va alargando y acabas llegando cada día muy tarde al hotel. Y un poco es lo que le están preveyendo, ¿no? Intentan que vea, ¿no? Exacto, lo que puede ser todo el escenario que se va a encontrar en el próximo Tour de Francia. Bueno, está claro, ¿no?, que ha sido el corredor, ¿no?, que ha aflorado, ¿no?, esa ilusión, ¿no?, al ciclismo internacional, en concreto al ciclismo francés, ¿no?, para disputar las grandes carreras, pero se ha de ser consciente también de que es un corredor que debuta en el Tour, que tiene 19 años y que no se le va a exigir que esté luchando de tú a tú en la general. Yo creo que eso sería lo más inteligente también por parte suya y por parte del equipo, ¿no? Tener ese contacto importante con una carrera del máximo nivel como es el Tour, crecer y asimilar, ¿no?, todas esas sensaciones que tú también haces referencia, que él tiene que ir creciendo. Y ahí, ¿no?, todo ese debate, si debía, no iba, pues cuando tienes un corredor con esta capacidad y esta inquietud y esta ansia de competir y de conseguir victorias, yo es que me asombré enormemente en la pasada en Chulia. En la primera jornada rompe la carrera, hizo un descenso que yo creo que era innecesario, pero bueno, es la juventud, ¿no?, esa capacidad de querer conseguir la victoria, de querer arriesgar, y ante un corredor estas características, ¿no?, y de este ímpetu y de esta calidad, yo creo que los directores, aunque te digan que aflojes un poco, te lleva tu ímpetu, ¿no?, como corredor, y eso hace que no puedas retener a un corredor en una prueba de estas características. Han acabado ya ese repecho que les comentaba yo, porque están ya en la bajadita que les va a llevar en San Vidal, que es donde empieza la cota, y ahí vemos como Benjamin Thomas parece que es el que se está lanzando un poquito, intentando coger un poco de margen. Corredor pistar, siempre gente muy hábil, con muy buen manejo de la bicicleta. Raúl aquí de momento esperando un poquito, ¿no?, después de ese primer movimiento que ha realizado el corredor madrileño del equipo Movistar. Yo creo que ha estado en el lugar idóneo en la carrera, ¿no? Ha habido ese movimiento, esa aproximación. Pras también reacciona, no quiere que se le marche nadie. Ahí se estaban moviendo Benjamin Thomas y Anton Charmik, y aquí comienza esta subida, como decíamos, un poco desequilibrada, ¿no?, lo que es el primer kilómetro y el segundo kilómetro de esta ascensión. Pero cuidadito, que estos movimientos, mira, Pras va a llegar bien ahí a Charmik y a Benjamin Thomas. Vamos a ver, por detrás, si alguien tiene la capacidad también de recortar este huequecito. A Thomas, le cuesta seguir el ritmo que está proponiendo ahora Anton Charmik. Y ahí sigue Kremen Brath, que está haciendo un auténtico etapón, la está leyendo la carrera. Sobre todo, chico está leyendo la carrera en todo momento, buscando, ¿no?, esos momentos claves Raúl, en el que tienes que gastar lo justo y necesario. Y aquí hemos visto, ¿no?, ha aprovechado bien el descenso. Y aquí, claro, Raúl en el primer repecho ha recuperado bien, es decir, que se le ve que está bien, que está fuerte. Lo que pasa es que ese esfuerzo, ¿no?, en una carrera con esta distancia, al ponerse en la cola, es un ¿no?, buen fondista. Claro que sí, pero que me refiero que todas esas fuerzas siempre es mejor tenerlas a tu favor, ¿no? Sin duda sería la mejor victoria en su carrera como profesional, y bueno, está ahí apostando también por ella. Raúl García Pierna. La moto buscando. Ha llegado bien, Solucionar esta situación muestra, sí. Esas buenas piernas, y aquí tener esa capacidad también de no mostrar todo lo que tienes, ¿no?, en esta zona exigente. Vamos a ver si le dan un poquito de margen, ¿no?, antes de llegar a ese último kilómetro, para que él pueda coger un poquito de aire. Se le ve con muy buena cadencia también al madrileño. Charming, Bratz, un danés, un francés y un español peleando por esta etapa de hoy. Ahí comienza la parte dura de este puerto, este último kilómetro de esta Côte de San Vidal, cuando coronen 12 kilómetros para meta. Es un terreno que siempre va tirando hacia favorable, pero con algún repecho, en el gráfico, lo podemos apreciar.
Y Lidl Trek, de Wayne Simons, que coge aquí el mando de la carrera para buscar esa mejor posición en esta ascensión a este último puerto de la jornada. Aquí Van Mechelen, que quiere llegar también desde atrás. Wow, buen cambio de ritmo, 22 añitos para este corredor que aquí en la parte dura está haciendo un esfuerzo grande para entrar de nuevo en el terceto, que es cabeza de carrera. Lo importante es tener esa mejor posición en el descenso, para ese esfuerzo, ¿no?, que tienes que realizar para entrar nuevamente en carrera. Siempre le quedan una bala o dos más a los corredores que tú te estás acercando. Vamos a ver, que aquí sí que si sacas un poquito arriba, el terreno es muy favorable ya hasta el final. Bratz, que echaba un vistazo atrás viendo un poco cómo venía la gente, ha visto que estaba llegando Van Mechelen. Fíjate, Llegate, que yo pensaba que era un corredor, mira, incluso Thomas, que se ha quedado ahí ya. Viene Renard Aken, el francés de Picnic, como buscaba abrirse un poquito ahí en la curva. Jordan Llegat. Y Bratz ahí, que está acelerando un poquito el ritmo por delante. 500 metros para coronar. Bueno, si no hay aquí un cambio de ritmo, Van Mechelen va a acabar entrando. Cuidadito, porque es un corredor luego en meta muy, muy peligroso, Van Mechelen. Ahí parece que le cuesta un poquito más ahora a Raúl, Ha hecho el esfuerzo en la primera parte del puerto y ahora está sufriendo para salvar bien, aguantar. Mira, lo mismo Van Mechelen en esta parte, fíjense, hay un 14% y no acaba de cerrar ese huequecito tampoco el belga del Bahrein. Ojo a Charmik que lo prueba ahora, pero Bratz va a todas, Yo creo que ahí Raúl ha estado muy bien porque ha visto que Bratz iba a ir, pero cuidadito, con el cambio de ritmo de Anton Charmik, que está siendo duro. Ay, Bratz ahí ya no puede y rápidamente Raúl quiere reaccionar. Bueno, muy bien, el madrileño. Está sufriendo ahora el francés. El francés también esconde cosas. Fíjate, esos 20 metros, lo difícil que son de solucionar, cuando la carrera ya pasa de los 220 kilómetros, ya llevan en las piernas 220 kilómetros. Están aquí entre los dos, intentando que no se marche demasiado el corredor danés. Es que Bratz escondía una carta, Sí. Y Raúl, de nuevo vuelve a sufrir. Ahí está el puerto. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo van a salvar, Yo creo que lo pueden salvar ahora en el tramo de bajada. A Bratz hemos visto antes que bajaba francamente rápido. Fíjate, Raúl, cómo se le está alargando el puerto. Parece que no llegue el momento de poder pedalear con un poquito más de fluidez. Cabeza de carrera para Charmik, pegado a Bratz y pegado también y Van Mechelen, que parecía a Raúl, y ahí viene ahora Van Mechelen, incluso superado por René Aken. Parecía que podía entrar el corredor de Bahrein, pero la exigencia de la carrera. Aquí ha habido un movimiento. Sí. Vemos a Buitrago. Esto creo que es corredor del Picnic. Es Lemreise, yo creo. Lemreise, Buitrago y el otro. Son dos Picnics, Sí, dos Picnics. Es Knox, creo, el otro. James Knox. Ostras, mira, vuelven a aparecer los calambres, al estadounidense del Lidl Trek, Wayne Simons. Sí, que es eso, ya la gente no está tan habituada fuera de las clásicas de primavera a pasar de los 200 kilómetros y eso parece que se nota. Bueno, vamos a ver si recuperamos imágenes también de cómo van las cosas por delante. Recuerden que han pasado Charmik, Bratz y Raúl, pero con muy poquita diferencia entre ellos. Y John Martin también entrando aquí en este grupo con Santiago Buitrago. Mira, vamos a ver. Pues cuidadito con el hueco, Se les ha ido. Cuidadito con el hueco de... Se les ha ido porque las fuerzas ya en este lugar de la carrera... Fíjate a Raúl, lo que le ha costado coger la rueda, Estamos viéndole al corredor danés del equipo 1X. Me comentaba, primer tramo de bajada, ahora este repichito y ahora de nuevo ya una zona más favorable también para él. A 10 kilómetros ahora para el final de la etapa en Le Puy-en-Velay. Raúl es un gran rodador, un excepcional contrarrelojista. Si tiene ese apoyo, ¿no?, necesario, aquí movimiento. Stockwell, corredor del equipo Red Bull. Buitrago, Lemreise.
y Maesonave creo que es el corredor del equipo Cofidis. Creo que es Jan Castellón, me parece. Sí. Está ahí situando el corredor de Lérida, el corredor español de Caja Rural. Está defendiendo bien, la jornada también lo vimos estar en los momentos importantes de la carrera. Un joven, pero la verdad que está demostrando mucha calidad. Qué terreno más áspero y exigente, ¿no? Que está viviendo la carrera ya de Caldones, que ha cogido el mando en el grupo. Vamos al del Trek y aquí los secundado, ¿no? El equipo de Paul Sexas. A punto de coronar también ya el puerto. Ya ven que la situación, por lo que se refiere a la general, perfectamente controlada ahora con esos 3 minutos, pero sin problemas para que los de cabeza 12. se jueguen la victoria. 12 segundos. Se hace difícil por la fatiga, ¿no? Sobre todo ya la fatiga, ¿no? que hay en las piernas, ¿no? De todos los corredores, y poder darle la vuelta, ¿no? Aún siendo pocos los segundos y quedando 8 kilómetros prácticamente, 8.600, se hace difícil, Charmik, que solo tiene una victoria de etapa en el Tour de Oman en el 22 y que evidentemente conseguiría su mejor resultado también como ciclista profesional, sus 28 años, corredor de Aarhus. Vaya cantera, el ciclismo danés. Sí, no son muchos, pero bueno, buenísimos, buenísimos. Yo no sé les hay, ¿no? Aquí ya es tener gasolina en tus piernas, tener esas fuerzas para poder cambiar el destino, ¿no? En el que te encuentras. Sí, es lo que decíamos, es que coges, ha coronado con 20 metros, no más, pero luego empiezas a bajar, el que viene persiguiendo aún va más justo y tiene que respirar aunque sean 30 segundos, eso va sumando segundos y al final es muy muy complicado ya neutralizar a un corredor, además en una etapa tan larga como esta. Tipo 1X que tampoco va sobrado de victorias, 5 victorias tan solo este año. Una etapa en Cataluña de Magnus Cor, por destacar las más importantes, la del Giro de Italia que consiguieron con Svernes. Leknesund, que estuvo peleando por un triunfo, vamos, de manera incansable en el Giro y no lo pudo conseguir. Pero en cambio sí que lo hizo su compañero Svernes, también en una fuga en la que batió a Mirko Maestri y a Martín Marcellusi y a Mattia Weiss, 3 italianos que iban con él. Nada. Bye bye. Él también va justo, sí, pero 20 aquí segundos. Lo único que puede aguar la fiesta al fugado es que salga Masó en algún escondite, pero cerca y en un terreno así tan favorable. Pero el terreno y la fatiga está latente en todos. Aquí cada uno tiene lo que le ha quedado de esas fuerzas, ¿no? Han luchado, Raúl ha hecho una apuesta, yo creo que ha estado en ese momento. Fíjate, ¿no? Pero aquí no hay 18 segundos, Ahora voy a volver a tomar, es que yo he tomado ahí una referencia y no me salían esos 18 segundos, vamos, por ningún lado, A ver si puedo ver aquí la pancarta de 5, que supongo que estará colocada, lo situaremos, pero a mí no me ha dado para nada la situación. Yo diría la mitad otra vez, Yo diría la mitad otra vez. La mitad te da esperanza. Mira, aquí en este estrechamiento, a ver si nos muestran luego el paso de los... Bueno, voy a arrancar aquí un crono, a ver si aquí me funciona. Bueno, ahí están cazando al pelotón a Bistropher. Mira qué fatiga tiene Bistropher en este repecho. Es que ha sido espectacular, ¿no? Que ha buscado, ¿no? De lejos, de la fuga. Nada, ya tienen que haber pasado por... Es que no puede ni coronar con el pelotón, lo que tú decías. Es que a mí me da la sensación de que esta diferencia que nos dan no es con los dos perseguidores. La moto debe ir en otro grupito ahí, porque no he visto que llevaran ninguna moto ahí. A ver, aquí en esta zona de público... Esto es como la pura, como saca genio, saca raza, saca carácter en esta zona que va picando hacia arriba. Todo lo poco que le va quedando en sus fuerzas. Bueno, qué fatiga, también, qué gesto de esfuerzo y de dolor, prácticamente. Bueno, es que van a cazar, a Raúl y a Bras. Sí, pero yo digo, a mí de entrada ahí no hay moto, ¿no? Ah, bueno, espérate, que ahora es la zona aquí donde yo he tomado el tiempo, pues igual sí,
Me parece, lo que pasa es que no estoy muy seguro, que ha sido aquí, la zona donde yo he tomado las referencias. Si es así, entonces sí que serían. Es que es el terreno, aquí ya no es táctica, aquí es tener esa gasolina en tus piernas para poder solucionar. Está claro, está claro. Y además ahora es eso, coronar este repechito que ya está arriba y ya bajada para meta, o sea que los últimos 5 kilómetros ya son todos favorables. No hace mucha bajada, pero todos favorables ya. Ya lo tiene, sí, porque ahora veo aquí que el repecho este es el que acaba de coronar él. Y a estos aún les queda un poquito. O sea que ya lo tiene, se han juntado aquí Renara Ken, Vlad Van Mechelen, Raúl García Pierna y Clement Bratz, que hoy el deporte no ha sido justo con él, porque la verdad es que se ha cascado un etapón impresionante el corredor de Grupo AMA. Ha sido de los que ha buscado, ¿no? En todo momento buscar la parte de los movimientos, ¿no? En esos ataques, estar siempre en la parte avanzada, y un corredor en ese último puerto, pues el corredor danés de 1X va a conseguir la victoria, ha podido sacar ese ataque final y le ha dado ese margen, estando este margen para conseguir la victoria. Y esta es la entrada de Puy-en-Velay. Mira, ahí he arrancado yo un crono, sí. 30 segundos la diferencia. Así que victoria ya pues para este corredor, para Anton Charmik. Esa imagen icónica de esa iglesia ahí en lo alto de esa roca de piedra. Puy-en-Velay tiene una catedral también que es patrimonio mundial de la humanidad. Esa energía extra, la Charmik, ¿no? Que te van dando esa información en terreno favorable, que vas aumentando segundos. Y aquí Raúl, que se vuelve en esta zona de descenso, ha perdido un poco el contacto con los 4 compañeros que van en persecución de Charmik. Prácticamente buscando los 2 kilómetros finales de la carrera. Puy-en-Velay, que forma parte del Camino de Santiago francés. Y está esa capilla en la roca de la aguja. En esta preciosa localidad francesa. Aquí a las puertas también del macizo central. Aquí esa información, que ya saboreando esta victoria, esta segunda etapa. Charmik, el corredor de 1X. La roca, la capilla de San Michel. Aquí es difícil poder entrar, si no. Por la escalera hay que subir, aquí no hay ascensor ni nada, Punto en la que también tenía esa defensa, ¿no? Ahí vemos, todas estas escaleras que se ven en este lado. 268 escalones hay que subir para llegar hasta allí arriba. Ya prácticamente viendo la pancarta del último kilómetro, probablemente él ya la estará viendo. Y oye, segunda fuga, que se culmina y de una jornada en la que, insistimos, 234 kilómetros, ha sido de fuerza, de poder a poder. No ha habido siempre esa capacidad ofensiva, ¿no? En los que configuraban 10 en la fuga, se ha ido reduciendo, y este corredor, ¿no? Ha tenido esa capacidad en el último puerto, en la zona más exigente, poder arrancar y buscar la fuga en solitario. 6 años después vuelve a conseguir una victoria después de esa etapa que se consiguió en el Tour de Oman en 2022. Ahí los movimientos, aún buscando puestos de honor ahora. Clement Bratz, Renata Ken, Raúl García Pierna. Y ya en zona vallada también disfrutando estos últimos metros. Lo ha trabajado, lo ha merecido sin duda, Ha sido el más fuerte en el último puerto. Ahí Raúl, que toma esa última curva, viendo ya cómo tendrá justo delante la pancarta del último kilómetro.
lo importante, que es luchar, ¿no? Cualquier puesto importante en una carrera de prestigio, esa segunda plaza, está peleando como si se buscase la victoria. Ya está, deja de pedalear prácticamente 5 horas 40 minutos para hacer 234 kilómetros. Y un final que va picando, no es exigente, pero un final siempre picando hacia arriba, con la fatiga que se lleva en esta jornada, en este segundo día. Y aquí saboreando esta victoria. 41 por hora aproximadamente. No está nada mal, 230 kilómetros. Ahí está llegando el grupo perseguidor. Y aquí Clement Bratz, ¿no? Que quiere al menos esa segunda posición Raúl, después de haber sido un corredor súper combativo durante toda la etapa. Sí, pero ahí la han cogido y vamos a ver ahora la disputa del sprint. En teoría Van Mechelen es el corredor más rápido de este grupito. Ahí quiere arrancar y Albenga, que se va a imponer también en este sprint. Raúl, yo creo que ya no le quedaba mucho más. Anneken buscando también esa segunda posición que va a conseguir. Muy bien el corredor de Picnic. Van Mechelen tercero, Raúl cuarto. Quinto puesto para Clement Bratz. Y ahí ya el abrazo entre el corredor y los auxiliares del equipo. Anton Charmik, ganador de esta etapa de hoy. Gran victoria, día muy duro y con mucho nivel. Ahí los directores del equipo celebrando, como no, también la victoria de su corredor, este danés Anton Charmik. 28 años. Y que, como decía, no ganaba desde el 22. El campeón del mundo cuando era junior aún. No, perdón, sub-23. En 2020 fue segundo en el campeonato de Europa, segundo en el campeonato por detrás de Jonas Hipdeberg, compañero de equipo. Ahora también el noruego. Y gran día, sin duda, para este corredor hoy. Fue quinto en Mont-Roig del Camp, en Vilaseca, en la Volta a Cataluña. Y ahí estamos viendo también a los franceses, ahora Benjamin Thomas y Jordan Jegat cruzando la línea de meta en estos momentos. Y bueno, y Bodán, que el corredor de Education First, que va a salvar el maillot del líder. Una carrera en la que ha exigido mucho, el equipo ha sido consciente en un momento clave de la carrera, de que la fuga llevaba ya más de 6 minutos, de poner a trabajar la maquinaria del grupo de Education First para reducir. Y luego han tenido ese punto de inflexión, ¿no? Que ha aparecido la fatiga, pero la capacidad, ¿no? desde el equipo, ¿no? De que levantasen un poco el pie y poder, aquí hay una avería. Es que el Mose bueno, ha levantado el brazo por la zona de protección. Sí. Le van a clasificar en el mismo tiempo de este grupo, que va a llegar un poquito después de los 3 minutos con respecto al ganador de la etapa, Anton Charmik. Tirando ya y buscando ya la referencia del sprint final también este pelotón. El sprint, este corredor, creo que es Fisher Black, el corredor ahí que se ha llevado el triunfo en ese sprint del grupo, que ha llegado, como veíamos, por a 3:15 aproximadamente respecto del ganador de esta etapa, este corredor danés Anton Charmik del equipo 1X, que consigue su sexta victoria de la temporada como equipo, junto con la que ganaron en la Volta, la etapa del Giro, las 3 mejores que han conseguido esta temporada. Y como decíamos, mañana un día importante de la carrera, contrarreloj por equipos, 28 kilómetros. También un terreno así repechero, de salida un par o 3 de kilómetros para coger ritmo, pero luego hay 6 kilómetros, 5 kilómetros en subida, otra bajada, otros 5 kilómetros en subida, y luego el tramo final sí que más favorable para, como siempre hace el Tour, en el último kilómetro que haya una subidita para que los hombres fuertes de la general puedan escaparse, entre comillas, digamos, de su propio grupo, de sus propios compañeros, para pelear el triunfo y sacar algunas diferencias también en la clasificación general de la carrera. Ahí estamos viendo a todos los franceses de
protagonistas, ¿no?, de esta jornada. Renard Aken, corredor de 23 años, quitado esta temporada del Wagner por parte del Picnic. Ahí llega Bistrofer y ahí está entrando también Esquelmote. Bueno, lo que decíamos, Miguel Ángel, 28 kilómetros, Visma tiene un buen equipo, UAE tiene un buen equipo, Lidl tiene un buen equipo. Va a ser Decathlon. Sí, Decathlon efectivamente tiene un buen equipo. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que ahí entre estos equipos tendrá que estar la victoria, porque Red Bull no tiene a sus mejores contrarrelojistas aquí. Bueno, oye, Ineos tiene un equipo que puede tener a muchos corredores del Tour, ¿no? Así que veremos, ¿no? Pero no sé, quizá yo en este momento casi pondría por delante a Lidl, ¿eh? Si Lidl me parece es un equipo, Lidl y Decathlon, con Howley y con Bissiger y con Paul Sexart, diría que quizá pueden ser los grandes favoritos. En ese equilibrio, ¿no? Yo creo que Howley, el corredor de Decathlon, es una pieza importantísima en la crono por equipos. Va a estar todo, yo creo que va a estar en estos equipos fuertes, va a estar todo muy cerca. Es una carrera que ya vimos, el planteamiento de estas estrategias por equipos, que hay algunos equipos que utilizan mantener un poquito más el bloque, otros quieren quemar más los corredores. Vamos, es una contrarreloj en este formato, ¿no?, en el que hay una parte muy táctica y hay otra algo más conservadora, en la que quieren mantener siempre un poquito más el bloque para la parte final. Va a ser emocionante, no determinante, pero una carrera, una contrarreloj nada fácil, como hacías referencia, con esa zona siempre ascendente que obliga muchísimo, ¿no?, y exige, ¿no?, el poder planificar muy bien qué corredores quieres sacrificar en esa parte del terreno, y en esa otra parte en la que tienes la capacidad, ¿no?, tener un especialista mucho más de mucha más calidad, o especialistas en la contrarreloj más individual, lo vas a aprovechar para poder fortalecer un mejor crono en la parte final. Y cuidado a Jayco, que Jayco siempre es un equipo que suele hacerlo francamente bien. Tiene efectivamente a Luke Plapp, tiene a Dudrich, tiene a Matthews, tiene a Schutterling, y además es que estaba mirando la general y claro, Plapp es un corredor que con esos 12 segundos de margen que tiene, cuidadito que no pueda pelear por el liderato de la carrera, porque yo entiendo que el Education First con diferencias de 30, 40 segundos lo tiene que perder, ¿no? Vamos a escuchar al protagonista de la etapa. A first World Tour race. It's your turn this time. What does it feel like? Oh, it's an incredible feeling, you know. For me, I don't get that many chances each year, so you know, when I have the chance, it's really like, so yeah, it's an incredible feeling. I feel, you know, so happy to be here, and yeah. Another victory for UnoX, and it really looks like you always deliver. It was the case of Dverses on the Giro. It's the case here for you as well. Yeah, I think we've taken a big step this year, and the whole team has really stepped up. And also, I think just the atmosphere in the team is really good. You know, we have so much fun together. I come straight from 4 weeks of altitude with the team, and yeah, we had a really good time. And I think for the motivation, it's a perfect environment, and yeah, it shows in the results also. Absolutely. What was the key of your success today? Was it patience after all? Yeah, I think for patience, I was a really long stage, so it's all about saving energy for the last moment. And yeah, on the second last climb, I knew it was a bit too long for my abilities, so I really like trying to be patient, not panicking when the guys went away. And especially with Benjamin Thomas, we really did a good work together well to get back. And you know, the final climb was perfect for my characteristic, so that was really nice. A victory at this level probably gives you a lot of ambitions for this week and maybe for the month of July. Let's see. Hopefully it's a good for the team selection. But no, I think first of all it's just about enjoying this victory. Congratulations. Thank you very much. Le preguntaban ya por el Tour y decía, bueno, de momento espero que el equipo me seleccione, ¿no? Bueno, ha explicado que es una victoria enorme, que no se daba muchas opciones en la fuga, pero que ahora está muy feliz de estar aquí. Ha recordado el entrevistador que también habían ganado en el Giro y dice, bueno, estamos dando buenos pasos, y decía que venían de una concentración de 4 semanas en altura y que hay muy buen ambiente en el equipo en estos momentos. Y respecto a la fuga, pues ha explicado eso, ¿no? Dice, yo no me veía muy bien, dice, he sabido que en el primero de los 2 últimos puertos tenía que ahorrar fuerzas
he sido paciente y luego en cambio, porque decía era muy largo para mí si atacaba ahí en esa zona, y luego he podido volver a entrar y rematar. Así que ha sido una etapa, decía, muy larga y en la que el ahorro de fuerzas ha sido uno de sus objetivos durante toda la carrera. Bueno, es lo que decíamos, Miguel Ángel, veremos si, no sé si Education First puede tener alguna opción o no con esos 30-40 segundos que manejará. Y luego eso, ¿no? Ver si corredores, pues por ejemplo, como Leo Visieux, como el propio Luc Plapp, Oscar Onley, Bokelen, va a estar ahí, ¿no? Un poco el nuevo líder de la carrera. Yo creo que Education First, objetivamente hablando, ¿no? Su objetivo lo está cubriendo con creces, ¿no? Victoria de etapa, liderato, hoy han mantenido el liderato y se hace difícil, ¿no? En el que pueda pelear, ¿no? Han tenido mucho desgaste hoy también el equipo para salvar el liderato. Bueno, yo creo que ese cambio de líder va a estar en la jornada de mañana y pasa por estos equipos fuertes, potentes, que vamos a ver cómo cada uno plantea tácticamente, ¿no? la control, porque cuando es en un estilo más tradicional siempre está muy claro, ¿no? El objetivo y la planificación, pero aquí hay directores que quieren sacrificar una serie de corredores en una parte de la crono y eso nos hace que en ocasiones lo que uno se plantea no le salga o sí. Sí, veremos, ¿no? Cuál es la estrategia, ¿no? Al poder llegar con un solo corredor, si gastas al principio, si mantienes el bloque hasta la parte final, en fin, veremos. Victoria pues de etapa para Sharmik por delante de Renard Aken y de Van Mechelen. Recuerden, no hay cambios destacados, ¿no? En la clasificación general, que seguirá encabezada por Alex Baudin, el corredor francés del equipo Education First. Pues nada más, mañana 15:50, como hoy también, crono por equipos, un buen test también de cara al Tour de Francia. No se lo pierdan, estaremos aquí en directo en Teledeporte. Hasta mañana. Hasta mañana.